Tu de homófobo cree que puede humillar a su empleado y robar el suduro trabar sin consecuencias. Hasta que era decide contraataca. Háganos saber en los hombremonas dónde nos está viendo y quédese con nosotros para ver qué sucede cuando la verdad y el valor. Les dan, Charlotte, poder extraerme la presentación trimestral actualidad. Jaros la presentación en 10 menos Grayson. La voz era seca, exigente y estaba impregnada de la habitual corteza performativa. Mark Dillon y no levantó la vista de la praulada cuando Charlotte entró en su oficina. Sus tacones hacían ruido contra el pulido suelo de hormigón del rascacielos de Centertesen. En el centro de la ciudad, sus manos estaban firmes. Su Charlotte Stradling, 33 años, blanca meticulosa, transgénero, había dedicado la mayor parte de 6 meses esta campaña. Noches en una sala de conferencias vacía, maquetas, análisis, horas de perfeccionar el lenguaje hasta que sonara. Era suyo, todo el mundo lo sabía, pero Marco el que era el trego los materiales impresos con la sonrisa tensa que había perfeccionado no era amistosa ni falsa, solo lo suficiente para pasar el día. Gracious, y encargólo como si no hubiera leído ya todas las diapositivas que la había comisar hípodo correcto, electrónico, creasos día por día. Otra vez esa frase. Charlotte no respondió, simplemente se dio la vuelta, volvió a su escritorio e intentó respirar a través de la mezcla de resentimiento y adrenalina que se acumuló. Era una furia silenciosa, de esas que te tragas tan a menudo con piezas cantir que forman parte de. Abrió sus correos electrónicos, media docena sin leer, 3 eran del equipo de Disney con preguntas de última hora, uno de Tessa Monroe, ex creativa señores compañera de equipo y, en su día la confidente más cercana de Charlotte, enseñarte que antes de que se marchara en circunstancia. Charlotte lo miró cualifiente, no lo abrió. Al otro lado de la oficina abierta, la energía cambió cuando Mark se pavoña hacia la sala de conferencias con una arrogancia que no le pertenecía a él sino a ella. La confianza de un hombre que miró su reflejo en la puerta, su cabello castaño hasta los hombros metido detrás de las orias, maquillaje ligero, hecho profesionalmente, no es ahora traído, no es ahora transido. Lo ajustó para que se mezclara. Y sin embargo, nunca lo suficiente. Charlotte había salido del armario hace 4 años, 3 años después de Hugadas inerte. Hubo felicitaciones, algunas miradas incómodas, muchos memorandos de Erar, HH, y llegó el silencio, no del tipo que deja espacio para el cambio, sino del tipo que llena los vacíos. Se suponía que no debía causar problemas, se suponía que supercontactería son cerrado. Promesolos de Lesdan van a asegurar haciéndolo a menos que alguien lo diga. Melamos greater than. Charlotte, lo minimoso, no iba a hacer esto agua. No me marmar que estaba en una salada cristal dondol, su discurso como si lo hubiera escritalismo. Trato de escuchar sin escuchar. Pero la disposición de planta abierta profía por compleción. Captaba fragmentos de su voz emallado alta y de manera suave. Palabras que había ensayado. Lesdan, la anglesiativa, habla los voluros de la generación Z, especial y de la inclusión y el impacto, greater than. Inclusión. Dejó escapar un suspiro suave y sin humor. Esa palabra no le sabía bien saliendo de su boca. Se había reído cuando él hizo su firma de correo electrónico para reflejar sus pronombres. No sabía que él estaba en la sala de descanso. Le había susurrado algo sobre las dan óptica gredo de otro gerente. Dijo que no era gran cosa, pero puso los ojos en. Nunca le había dicho nada a la cara. Mark no era tan estúpido. Pero él lo recordaba todo. 10 minutos después, un educado aplauso golpeó a la sala de conferencias. Mark salió echando maños y soltando esa risa confiada que de alguna manera lo hacía sonar como un universitario. Charlotte se puso de pie, camino hacia la fotocopia de oro, que era cosa para intacto, invisual, pero Mark se detuvo cerca Vittorio de todos modos. Lesdan ha ido bien, greater than.
Dios apoyando una mano casualmente en el separador. Less than, gracias por el apoyo. Greater than. Apoyo, como si fuera en una animadora, no la arquitecta. Less than, de nada. Greater than, con tosema y ese nandeote con tosaseki. El hecho de la pausa. Les sabes, creo que a duda tener al señor como tú en el equipo aportas una perspectiva, un tono greater en... Ya se lo García por completo. Less than, Antonio, greater than. No te lo tomes a mal manado rápidamente con una sonrisa en los labios. Solo quiero decir, sabes, representación, empatía. Quería preguntarle qué quería decir en realidad, pero no lo gesó. No, porque las reglas eran de cómodulas para las personas como ella. Especialmente cuando eras única persona abiertamente trans en toda la empresa. Más tarde ese día, en cuanto se envía el correo electrónico masivo felicitando al equipo, les dan éxito de la innovadora campana de Mark Delaney gratuito su letrocero, su portátil sin terminar se dirigió al ascensor con su tarjeta de identificación medio metida en el bolsillo del abrigo, con los hombros tensos. Ya en el vestíbulo sacó su teléfono y miró firmemente el peción de los aves más. Van a seguir haciéndolo a menos que alguien lo denuncie. Respiro hondo. Pulso less than la mar greater than. Luego salió a la notcrata con con la cabeza alta y el corazón acelerado. Yo por primera vez en mucho tiempo no se alejaba, caminaba hacia algo. Charlotte siempre ha visto cautelosa con la confianza, se hizo la transición públicamente en la misma, pero empresa en la que le había construido su carrera, significaba aprender a medir cada reconciliar. Aprendas a medir cada recación, que la mira a señora Conción y dicen que eres agresiva, pero cuando se sentó Reyes hacia Monroe en la mesa de la esquina de una cafetería, casi vacía solo 2 manzanas, la oficina, la cuerda floja de repente se sintió más delgada. Tessa removió su café distraídamente, con los ojos fijos en Charlotte, con una mezcla de ahí algo más suave, lastima, tal vez, Charlotte día de eso. Sigo pasando, Ted Contrid rompiendo el silencio, así que lo está haciendo me muevo. Charlotte no respondió de inmediato, se quedó mirando Sute como si contuviera una versión behemoth. Usó todo el discurso, le sonre línea por línea, por línea. Incluso encontré mi logro electrolíquico del anuncio. Less than, salvar la breja. De voz greater than, no cambio nada. Tessar exhaló lentamente, se mordió el interior de la mejilla y ese atribuyó todo el mérito. Por supuesto. Ambas sabían cómo funcionaba. Mark Delaney era encantador como a menudo es el polis de los hombres con poder. Seguro de sí mismo, persuasivo y peligroso cuando se le acorrala, tenía un largo historial de rozar los límites sin cruzarlos del todo, o al menos sin que lo descubrieran. El senté al oyento, dijo Charlotte, sobriendo su té, me hace cumplido delante de los demás, elogia el les dan esfuerzo de equip. Greater than, pero nunca dice que yo fui la que lo oí yo. Y tú eres la única del egrio equico que es abiertamente transgeno. Penadio Tessa más como un enso que con una peguna. Charlotte sintió, todavía lo soy. Tessa apretó la mandíbula. Dios, odio ese lugar. Te fuiste, dijo Charlotte con un tono un poco más amargo de lo que pretendía. Tessa parpadeó, ¿crees que tu elección? Hubo silencio. De esos que te amen coge la cuchara y remover, humaya nada que remover. Sea que no tuviste elección, dijo Charlotte en voz baja. Es solo que estoy cansada, Tess. Lo sé. Que él he estado cansada desde que salí del armario. Él se extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la de Charlotte. No me fui porque por débil. No me fui porque no podía respirar, pero tú te acuerdo y eso es muy valiente, pero no significa que tengas que dejar que te pisode. Charlotte miró sus aulos. Las suyas temblaban ligeramente. Además dijo con una voz ainos por enseñar por encima de un susurro, creo que me está tendiendo una trampa. Tessa levantó las cejas. ¿Cómo? Se ha hablado de cosas sin importancia, hidros tipográficos en documentos que sé que no hice,
comunicación que se less than pierden, greater than, números analíticos que se cambian antes de las reuniones con los clientes. ¿Crees que estés saboteando tu trabajo? Creo que cree asegurarse de que nadie me considere creador o competente. Tessa soltó un fuerte suspiro. Less than Dios, greater than. Charlotte retiró la mano y abrazó. Less than la zen. He trabajado allí durante 7 años, he posado por 3 reestructuraciones de equipo, he visto cómo ascendían por encima de mí a tíos, blongosetros con la mitad de mi experiencia, y mi lo he tragado, como gritaran como less than, la trans que siempre, como proe que quitarán como less than, la trans que siempre como greater than. Hizo una pausa, su voz se hizo más grave. Less than, y agüeras, agoras. Pegora. Agora ni siquiera se me pole muy tenda mi trabajo greater than. Less than, lo eres, greater than. Disó la Tessa con voz firme. Less than, y los eras. Greater than. Charlotte esboza una sonrisa débil. Less than Mark está protegido. Su reputación es como una armadura. ¿Yo? Miró por la ventana de la cafetería. Sigo siendo la imblada de la diversidad a ojos de la mitad de ellos. Fos después de todo este tiempo, greater than. Tessa se inclinó hacia adelante. Entonces empequemos a recopar reciblos. Charlotte se volvió sorprendida. Todavía tengo mi nombre de uso, continuí Tessa. Mi papel yo de salida fue descuidado. Informática nunca, de sección mi misión a la única partida. ¿Crees que no le he visto la carpeta de un sobrestud borradores? Hay marcas de tiempo, regiones, correos electrónicos, alateando tu pasar por suyo, poder charmo parmado. Tessa, no voy a dejar que te haga lo que intento hacer, mami, mil con voz de acero. No estás sola en esto. Charlotte, tientío en pinchazo detrás de los hoyos, no había rogado en meses, ¿no? Desde aquel día en la oficina de RRHH, en el que tuvo que explicar que le llamarán por un género equivocado como en las reuniones, todas las menos sí que contaba con un problema. Apretó los dedos alrededor de su té. Vale, susurro, hagámoslo. De vuelta en la oficina a la mañana siguiente, Charlotte caminaba con una postura, dijénome, no de confianza exactamente, si se sentó en su escritorio, el último correo electrónico de less than. Enhorabuena, equipo, greater than, y vio a la Mark pasar junto a su cubículo sin decir una palabra. Estaba al teléfono, sonriendo, probablemente preparando otra oportunidad para presentar su propia estrategia a un cliente más importante. Se volvió hacia su segundo monitor, abrió su carpeta de borradores y empezó a organizar a todos los archivos. Por femos busco correos electrónicos antiguos, conversaciones de Slack, invitación de calendario, cualquier cosa que pudiera mostrar un patrón. Cuando necesitaba un descanso, se desplazó por su teléfono y vio un nuevo grafien con mesones de Tessa. Le están, tengo algo, o vas a querer ver esto, con ida envío esta noche, greater than. No respondió. No. Charlotte con un vistazo a la oficina, las mismas personas con su neutralidad curada, personas que se hallan la más aliados pero permanecían en silencio, guardón portaba, personas que desean el less than, glass than. Estamos muy orgullosos de ti, greater than, despius de que la salera del armario. Ella seguía aquí, seguía siendo evasivo, seguía siendo trans, seguía luchando. Y esta vez no estaba sola. Eran casi las 12 de la noche cuando guiaron los archivos. Un silencioso pitido resonó en el apartamento de Charlotte, rompiendo la quietud de su sala de estar. La única luz provenía de su computador portátil y del suave resplandor de la ciudad más allá de la ventana, farolas, esparcidas por los teagos como lucierenagas, congeladas en el pijama, acurrucada en el sofá con una manta subida. Esta noche no. Miró fijamente la comenta con el corazón latiendo con fuerza. Menia abría la carpeta que Tessa le había en menia el less de mark _evidence _do _not _shared greater than. Trabaja una cronología secuenciada, capturas de britalea, exportaciones en PDF, transcripciones de chats,
Parte de ella era suya. Propocer que le había de Mark en privado iteraciones de diseño que había publicado en la Unity compartida. Pero luego vino la parte condenatoria, los correos electrónicos de Mark enviando su trabajo prisiento. Les dan puliendo los conceptos iniciales greater than, sin arcobos adjuntos, sin achuses de archivo, solo frases vagas y una sincronización perfecta. El estómago de Charlotte se retorció, la hermana se desplazada por el Corán, le temblaban las manos, no por meodo, sino por la confirmación de lo que en el fondo lo había sabido desde el principio. Encontró el que la leyó ambas esta fena días antes de la presentación de la campaña, el mismo correo electrónico que felicitaba a Mark por su less than versión greater than. En él ayuntaba la presentación completa que ella había creado y escribía, less than borrador de ideas anteriores. Esa era su presentación terminada, cada gráfico, cada palabra, ni siquiera había cambiado el nombre de la Charlotte se sentó con el corazón palpitando, la audacía, la absoluta confianza que tenía en que nadie lo gestionaría. Tal vez porque nadie lo había hecho Luna, o tal vez porque en su mente ella era solo una mujer trans con un título y una presencia frágiles, al gave y hizo clic para ver su historial de Slack. Los menús de Mark, redactados como cumplidos, ahora le parecían siniestros. Les dan. Tienes una intuición tan natural, Charlotte. Nunca se me ocurría la mitad de las cosas que aportas greater than. Less than, centrar en lo creativo, yo me encargo de las conversaciones, importa de greater than. Less than, será mejor que presente esto yo, confía en mí, tendrá otro efecto si lo digo yo, greater than. Viniendo de alien less than seguro, greater than, coyo su telenomo y el envión pesonza tesa. Charlotte, esto se reale gracias, todavía no sé cómo procesarlo todo. Tessa, claro que si solo tienes miedo de seguirlo en voz alta, te robo el trabajo, construyo su y maya en tu costa, eso se... Charlotte se puso de pie y empezó a caminar por la habitación. Se vio reflejado en la ventana, el velo despeñado, las arrugas de voluptación alrededor de los ojos, pero también la fuerza. Había madurado a sí misma de la manera más difícil. La transición no era una puerta por la que se entraba una belleza haya que abrir cada una de ellas meñar la yugaba. Sabía lo que significaba ser despedida, lo que se sentía al sentarse en una reunión en la que la gente se refería a ella como less than, greater than, o a vos y unos meses después de que salía a vos y de aislantes, quiera ser la única persona trans en la sala. En todas las salas, pero eso iba más allá de las microagresiones, estallera en robo, y por primera vez en mucho tiempo, Charlotte no iba a quedarse colada. Al día siguiente no solo entró en la oficina, levaba su confianza como una armadura, pantalones oscuros, una blusa verde oscuro jumpsuit hoyo y el pintalabios mate que siempre pero se sentir como si perteneciera a la habitación, incluso cuando Otter sintaba decir yo cuando salió del ascensor y las cabezas se volvieron, algunos sonreían no, la mayoría no. Mork levantó la vista de su escritorio justo cuando la pasaba. Él se encontró con su mirada, asintió educamente y siguió caminando y siguió condescendientes que significarán, less than say, que tengo el control greater than, dejaría que pensar que estaba ganando. Sus manos no temblaron al abrir su portátil, abrió un correo electrónico en blanco. Lo dirigió Arar. Ajá, eché con copia al director de operaciones y yo hice una pausa. A mayor nombre más, Mark Delaney. Asunto lesdoden, atribución errónea de profesión intelectual, urgente greater than. Adjunto 5 archivos, probos de fechas, versiones de archivos meseños. Escribió un breve párrafo de tono clínico pero de intención aguda, adjunto documentación que ilustra un patrón constante de atribución errónea del trabajo por parte de mi gerente directo, Mark Delaney, durante los 2 últimos trimestres.
Solicito los últimos trimestre, solicito una revisión enciumal de los materiales dada la naturaleza de esta prolugufación, espero que este asunto permanezca confidencial hasta que se ilve a cabo la ambengez espesadión. Egiesoclic en bar. Y Euleo se quedó muy cueta de ello que el peso de la situación se asentara. No, el minutos más tarde su bandeja de entrada sonó una respuesta automática de RR, luego otra del asistente del director, solicitando una reunión privada a la mañana. Se lo electrolactérnico. Y sonrió. A la hora del almuerzo, la oficina zumbaba de forma un poco y memara susurro cerca de la estación de café. Miradas que pasaban como notas en clase, mal que no se ya cerca o ahí, pero no dejaba cercamo en el aire. Sabía que Aldo había cambiado. Estaba sirviendo café cuando le da de cuentas, se la corre. Lidia, tranquila y de ojos montados, que rara vez hablaba más de lo necesario. Hola, Charlotte de Jorulo Electrillón, yo, General Lidra Corol Electrillonico, uno de los administradores de operación de parte por acción lo compartió por accidente. Solo quería decir, viene. Charlotte parpadeo, especial. Lidia asintió, el asistente quería reenviarlo al directo, por euro puso al año más en copia, ahora está circulando, todo el mundo lo ha visto. A Charlotte se le cayó el alma a los países. Pero Lidia sonrió y no había ilusión en solo orgullo. Les dan, le abajeños haciéndolo, gratardan, di solo Lidia, les dan, y tú eres la primera persona al que se le ha frenado, mucha gente te está apoyando. Aunque no podamos decirlo en voz alta, greater than, Charlo trago le salva, les dan, gracias, greater than, Montuez Lidia se aliaba, Charlotte se queolí con su taza en la mano, sin saber si sentir pavo o alivio, miró al otro lado de la sala. Allí estaba. El comienzo de algo real. Y tal vez, solo tal vez, esta vez la gente estaba realmente mirando. A la mañana seguirte, Charlotte se paró frente al espejo, ajustándose el gol de la blusa con dedos que se movían por instinto. Había leído un azul suave, calmante, neutro, no amenazante. El tipo le quiera aquí a... Soy razonable, no estoy aquí para pelayo. Aunque era exactamente lo que estaba haciendo. Su reunión estaba programada para las 9:15 a.m. Ya estaba en el edificio a las 8:30, bebiendo café de oficina tibio y revisando sus nos con respiraciones constantes. Ya no se trataba solo de trabajo robado, se trataba de lo que significaba ser subestimado constantemente, ser transgénero. Su nombre todavía hace que la gente dudara, a veces aparecía incorrectamente en las invitaciones a reuniones, a veces a susurros cuando salía de la habitación. Incluso ahora, años después de salir del armario, la gente seguía usando los pronombres cuanta pensaba que no podía oírlos, malimante los correa o renca, con... Pero... ¿esto? Esto era una güera por la que valía la peña y grita. La directora de operaciones Valerie Tran esperaba en la pequeña sala de conferencias con paredes de cristal de la planta 17, ese pozo de pi, cuando Charlotte entró y le tendió una mano fría. Charlotte, dijo Valerie con una sonrisa ensayada, gracias por favor. Marky estaba allí. Esa parte no estaba en el correo electrónico. Arcia tranquilo disparó curvado, modo con motivo como fuera otra reunión matutina antes de una gran presentación, asintió a Charlotte con las comisuras de la... Buenos días, Charlotte do, como si no le pudiera robajo meses el trabajo y le hubiera hecho pasar por su... Él se sentó lentamente, sin responder, sus ojos se dirigieron a Valeria, que no parecía sorprendida por su presencia. Eso era un pledía. Arar H no estaba aquí. Eso aún no era una aves. Les dan antes de empezar. Greater than, empezó Valeria cruzando las manos sobre la mesa. Les dan, solo quiero decir que no tomamos muy en serio este tipo de provocación. Entendemos la sensibilidad de la dinámica del lugar de trabajo. Perfecciali cuando Charlotte no pestaneó, les dan ojo con ningún error, va no di paliún con error den. Valeria sintió una vez. Les dan, entendido,
¿le gustaría explicarnos sus preocupaciones con sus propias palabras? Greater than. Charlotte abrió su portátil y pulsó unas teclas. En la barra apareció una lista de nombres. Less than, estos son documentos con marca de tiempo que Chris subí a la Uldiditi compartida durante el último trimestre. Greater than, el sitio. Less than, describen estrategias clave. Redacción, publicitario, temaría y de los cuales se incluyeron textal. La mayoría de los cuales se incluyeron textalmente. Volvió la balantea Valerie. Este sabio el Frida Madro emplea la frase less than, salvar la breja de voz greater than. Esa línea apareció en nuestra campaña pública 3 semanas después. Aquí está el documento Reginoz Leoliaki. Está el corriendo Corenicón. Valerie Mirón, la paleta, Marc Noloso. En su lugar, exhaló por toda la nariz y reclinó en la silla y ya, less than, vamos, Charlotta. Trabajamos en equipo. Las ideas repodarán. Las cosas evolucionan. No puedes reclamar la autoría de cada frase greater than. Charlotte apretó la mandíbula. Less than, no estoy hablando de una frase, estoy hablando de todo un marco. La estrategia de despliegue, el tono de la marca, los análisis que hay detrás. Lo utilizaste todo y luego te pusiste. Marx se un collo de hombros, less than. Tú formaste parte del proceso, por supuesto que tu aportación importó greater than. Less than, eso no es lo mismo que atribuyes el mérito, greater than, zeot Charlotte. Valerie levantó la mano con delicadeza, les encentramonos. Charlotte, ¿crees que esto fue intencionado? Greater than. Less than, sí, greater than. Mark se burló, less than. Oh, vamos. ¿De verdad vas a acusarme de qué? ¿Sabotaje? ¿Robo? Greater than. Charlotte se fulvió hacia él. Less than, estoy diciendo que sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y no soy la primera persona a la que le haces esto greater than. Su expresión se crispó, solo por un segundo. No finjas que no te has dado cuenta de a quién pisas más fuerte, Tenacio. Soy la única mujer abiertamente trans de tu equipo y casualmente también soy la que less than accidentalmente grita. Greater than pierde sus ideas de dolor, ¿sí? La que nunca. Mark se enderezó en su asiento. Esto no tiene nada que ver con tu gen. Tienes razón. Dios Orlando que ver con tu ego. El silencio que sigo fue guras. Valerie carabateó algunos nos y ceros cuaderno. Gracias a las dos, dijo Charal de Yabarbas acabó una revisión más profunda basada en lo que has presentado. Agradezco que hayas llamado nuestra atención sobre esto. Charlotte se puso de pie metiendo su portátil en el bolso. Mark no se movió. Less than, puedes quedarte ahí sentado y sonreír como si no hubieras hecho nada malo. Greater than, pero del hijo en Bosbia. Less than, pero esta no va a desaparecer. Greater than. Se dio la vuelta y salió de la habitación con la cabeza alta. Sus tacones resonaron en el pasillo como una cuela atrás. Llegó a su escritorio justo a tiempo para sentarse antes de que le impidieran a temblar las manos. Tessa le envió el mesón de los pocos minutos. Tessa, ¿cómo ha ido? A Carlo, él estaba y actuar como si todo era un malentendido. Tessa clásico. Charlotte, creo que van a investigar. Valerie estaba tomando notas y Mark parecía nervioso. Tessa, debería estar asustado. No apareciste con sentimientos, apareciste con pruebas. Charlotte se quedó mirando la barra prenda. Pensó en todas las veces que le habían dicho que bailara al tono. Todas las veces que le habían animado less than centrarse en el trabajo, no en la política de identidad, greater than, la transición a una actuación política, como si ser transgénero fuera de alguna manera controvertido. Pero por primera lo sintió y se estuviera encoñando para adaptarse al pespao que le habían dado. Se sintió vista. El canal de Slack para el equipo creato sono un meme de uno de sus colegas Mark fototopado como un pavo real pavonéndose en una sala de juntas. El país de foto decía, cuando se atribuye el mérito del trabajo,
dell'equipi io no sa de chi va realema la campana. Charlotte casi se rió. La primera risa de Verdan Díaz. Nadito es su nombre, pero todos lo sabían. Los susurros habían comenzado, pero esta vez no eran sobre la chica trans que recibió un less than trato especial, greater than. Eran sobre el hombre que fue descubierto. Y Charlotte ya no se escondía. Charlotte estaba sentada sola en la sala de descanso, el tipo de espacio tranquilo que siempre parecía más frío de lo que debería. Su café se había enfriado en sus manos, ya ni lo estaba bebiendo, solo lo sostenía, como si el calor pudiera volver, si esperaba lo suficiente. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban débilmente, tarrayando la baja canción de la fatiga y la expectativa. Habían pasado 4 horas de la reunión con Valerie y Mac, 4 días de corte silencio en la oficina, Hendy evitando el contacto y solo compensando en exceso con sonrisas forzadas. 4 esperando que algo sucediera, un colorío electrónico, un susurro, un golpecito en el hombro. Pero hoy las cosas se sentían definición, paremonta de equilibrión. En cuanto entró en el edificio aquella mañana, lo notó. En recepción le hicieron un gesto que nunca antes le habían hecho. No pronunciaron mal su nombre durante el regreso del equipo. Nadie la miró fijamente cuando entró en el ascensor, ni siquiera cuando se puso el pintalabios rojo, el tono que solía evitar porque le parecía demasiado atrevida. Ahora lo les va un desafío. La puerta de la sala de descanso se abrió con un chirrido. Lidia, de contabilidad, entró, vaciló, serla. Lean deo la bajan, digo, sin rodillos ni suavizar la voz. Charlotte parpadeó. Lidia asintió, bajando la voz. Esta mañana, permiso temporal a la espera de la investigación, RRHH. Lo anunció durante una sincronización de liderazgo. Nadie lo vi venir. Charlotte la miró feamente, las palabras flotando en su mente como copos de nieve antes de aterrizar. De verdad lo juro. No tuvieron elección Lidia, dijeron herméticos. Valerie dijo que están enseñando una auditoría completa, ¿no? No tuvo hombre en voz alta, pero todo el mundo lo sabe. Charlotte se reclinó a Jaisa soltando la taza de café, la tensión que había estado conteniendo en sus hombros durante semana. No desapareció de repente, pero se resquebrajó como un muro que desapareció a muralla de sol. Lidia dijo con la voz más suave: gracias por contármelo. Lidia esposó una pequeña sonrisa. Gracias por deformarme, por demostrarnos al resto que nos estamos locas. La carno no lo estamos imaginando. Charlotte exhaló y por primera vez no sintió que estuviera empujando contra una pared. Después de que Lidia se fuera, Charlotte se quedó sentada en silencio, dejando que se asimulara. No era un obituario total, no, pero era un muy lleno, era algo. Suis de nodo sonó sobre la mesa la emisión de texto pedesa. Esa, mira tu al electrónico, vas a quererte fer. Charlotte abrió su bandeja de entrada y lo encontró, un memorándum interno reenviado desde la oficina de Valerie. Asunto reversión en curso de la ética, próximos pasos para la confianza gornician él. Escribí el nuevo protocolo que se estaba redactando, seguidía anónima, evaluación de los directivos centrales en la actividad y la atribución de créditos, reviños de la representación de DEIP. Era el tipo de lenguaje que Charlotte había visto antes, normalmente seguido a acción anterior. Teresa en cambio. Y en el párrafo final, aún estaba. Reconocemos que las recientes proplaciones internanos han puesto de manifiesto lagunas de salud, lagones de contribuciones en todos los departamentos. Nos comprometemos a escuchar, investigar y honrar las voces que plantean estas cuestiones. Charlotte cerró el correo electrónico, lo dejó reposar. Pensó en su primer día el cine, con cómo se había vestido de forma muy conservadora a pesar de que no había salido del armario, en cómo había mantenido la voz bella tratando de sonar less than, neutral, greater than, tamuda permador para en el greater than. La tierne solamo la permotor una vez que lo oyó, vayar que cambio, haz la pempacior, una,
Estaban las pequeñas cosas de la ignorar en las reuniones, las bromas tamadas que se disimulaban con una negación plausible, luego con las cosas más importantes para los puentes de diálogo, que la hicieron sentir que su presencia era un favor, no un La Ancha decía que estaba orgullosa de su valencia, pero el orgullo nunca vino con protesta. Hasta Aguars. Ayorra, la narrativa había cambiado. Y el agente se estaba dando cuenta. Más tarde agarre, regresó a su escritorio y encontró un post-it doblado pegado a su monitor. Solo 2 palabras escritas con un rotulador. Less than, gracias, greater than. Sin nombre. Sonrió. No porque lo regalado todo, sino porque significaba que, además, había chugana esperanza en su voz. Es de que pudiera sentarse, una voz vino desde detrás de ella. Les dan, hola a Charlotte. ¿Tienes un pollo parlo greater? Se dio la vuelta. Valeria estaba ya impasible e inescrupulosa. Por supuesto, dijo Charlotte. Entraron en la pequeña bocina, al final del pasillo. Charlotte notó que las persianas estaban medio bajadas, una señal de que no se trataba de disciplina, se trataba de claridad. Ramar contigo directamente, comenzó Valerie porque la investigación ha avanzado rápidamente. Las pruebas que presentaste junto con las declaraciones por cumplimiento. Charlotte asintió con la gasma permaneciendo en silencio. Las acusaciones de Marco eran deliberadas, continuó Valerie, y repetidas. No fue malentendido, fue mala conducta, no hubo. Charlotte sintió que se le cortaba la respiración, no se le esperaba, ¿no? Tan pronto. Valerie la miró fijamente. También quiere reconocer algo personalmente, dijo. Cuando saliste del armario en esta empresa no dijimos do suficiente para que te sintieras igual. Te falamos y vamos a fin de que golear una nueva política lo arregle, pero te prometo que estamos cambiando greater than. Charlo parpadeó, algo agudo detrás de sus ojos. Les dan, te lo agradezco, greater than, del con voz bajar. Les dan, también nos gustaría que te hicieras cargo de la campaña actual. Greater than, Anayo Valerie, less than, tu nombre estará en ella en público, en privado. Que hola va yoga en público, en presentación en torno a tu visión, greater than. Charlotte abrió la boca, pero al principio no le salieron él palabras. ¿La dice en serio? Por supuesto, ¿cómo has ganado? ¿Siempre lo has hecho? Charlotte asintió lentamente como si el momento pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Valerie se puso de pie y le tendió la mano. Buena Charlotte, nos has demostrado lo que es la integridad. Se dio la mano, y cuando Charlotte regresó a su escritorio no se sentó de inmediato. Miró a través del piso de la oficina, sintiendo algo que no haya sentido en mucho tiempo. La pertenencia. No solo como empleada, no solo como una muredran que intenta sobrevivir, sino como líder, una que había luchado y ganado. 2 semanas después, Charlotte se paró frente a las puertas de vidrio esmerilado de la sala de conferencias, aquellas por las que solía pasar sin ángeles mirarlas, las que estaban reservadas para les dan gente importante, greater than, que hablaba más algo, interrumpía más y se elevaba todo el mérito. Estratega principal, Charlotte Strahling, trazó el borde de la placa ligeramente con las yemas de los dedos no para comprobar si era real, sino para recordarse a Sisma que finalmente lo haya conseguido. No por suerte, no por jugar a ser silenciosa, sino por elegir la verdad, incluso cuando su voz templaba. Dentro de la sala su equipo ya se estaba reuniendo, personas a las que respetaba y que la respetaban. Taíseda Lidia, de contabilidad, estaba ayudando a instalar el proyector. Raj, de diseño, Igo con una bandeja de croissants. Incluso Nacien de informática estaba ahí bromando. No era el arreglo creciera. Era la presentación de la estrategia de lanzamiento para el mayor cliente de Cinertec en años. Y Charlotte la dirija. Entró y fue seguida con una pequeña ronda de aplausos no forzados, no performativos, reales. Les dan, buenos días a todos, greater than, él dijo sonriendo mañó por portado sobre la mesa y enchufaba, el cabello chupada. El stanel les dan gracias por venir temprano.
Sé que la cafena probablemente esté haciendo la mayor parte de las hijas resonaron por la sala, lágrimas fáciles. Charlotte abría la presentación y se detuvo un segundo con la mirada fija en la primera diapositiva. Su nombre estaba no oculto en notas al pie. No mencionado de pasada, sino en el centro como siempre debería haber estado. Respiró hondo y comenzó. Las celas se quedaron en silencio, las cabezas se volvieron hacia él, las ideas fluían con facilidad ahora, no había interrupciones ni mirada de obvio, habla intensity, algo no añade de autoridad. Cuando alguien había fruto, la reacción no de la y cuánto terminó, cuánto la última diapositiva se desvaneció y el acero el portátil, la sala, estalló el nuevo en aplausos. Pero esta vez no los esquivó. Se enderezó un poco y se dejó recobrar. Después, igual la gente se iba despidiendo, con efusividad se mediendo, con efusivietas lidia sequin. Less than, ha sido increíble, greater than, de ellos, less than, lo has hecho parecer el greater than, Charlotte sonroyo, less than, no lo fue, pero gracias, greater than. Lidia el dúo momento ya vuelo ganavia, less than. Y he estado pensando en salir del armario. En salir del armario quiero decir, no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Me ha ayudado, greater than. Charlotte parpadeó, se le llenó el pecho de calor. Less than, me alegro, greater than, da luz. Less than, no tienes que apresurarte, solo. No tienes que saber que no está sola, greater than. Lidia asintió con la clase, con los ojos oídos. Less than, tú tampoco, greater than. Se abrazaron. Charlotte regresa a su escritorio, sus pasos eran más ligeros de lo que habían sido en meses su bandeja y, entrada ya se estaba. Yuse y felicitaciones respondía a cada uno con la clase de elegancia que solía reservar para sobrevivir. Ahora, se sentía como poder, no del tipo que domina sino del tipo que construye. Pasar de ese ego, ancorroga electrónico sorpresa del propio director general. Asunto, less than cuyo conocimiento al liderazgo greater than. Había juntado el boletín interno que se publicaría esa diarda. Justo Raji en la segunda paña, estaba su voto, ojos brillantes, cabeza erguida. Less than Charles Traje y nuestra nueva estrategia principal dirige una campaña basada en la autenticidad y la innovación. Su visión y la liderazgo continúan elevando nuestra visión y reflejando lo que nos na electrónico a su madre con una sola línea. Mira, mamá, por fin un minuto espes, solo su televiño. Less than, oh, carrino greater than, de lo su madre entre lágrimas, less than, llegarde, pero no te he visto todo el tiempo greater than, si ves, cura este del Charlotte sonroyo, ser los hoyos y dejó que la voz de su madre la envolviere como el tipo de abrazo que la distancia no podía arruinar. Less than, estoy orgullosa de ti, carino greater than, susurró su madre. Less than, no porque el usar, señor, porque nunca dejaste de tú, incluso porque greater than. Cuando colgaron, Charlotte se quedó un momento en silencio, miró alrededor de la oficina, las mismas paredes, los mismos escritorios, la misma máquina de café que hacía que Tom supiera cartón, pero Joraira y millones. Porque he de double texona, ya no sé un cogia, ya no pedía espacio, ahora lo reclamaba. El ciernes, Tesaviño, al edificio de Besitía. No se habían visto en persona de la cábala no en la cafetería. El cuanto Charlotte la vio esperando en el vestíbulo, lo dejó todo y la abrazó. Less than parece que estás al mando, greater than, y osita reando. Less than, en cierto modo, lo estoy, greater than, respondió Charlotte. Caminaron juntas y Charlotte León se recorrida, nueva disposición de los escritorios, reseño de la sala de colaboración, incluso la pequeña cochina que había luchado por aguladre. Less than de verdad, logistic greater than, la palgoceza, mirándola con algo parecido al asombro. Carlos se volvió hacia ella. Less than nosotras, logimos, greater than. Antes de irse, Tessa sacó algo de su bolso y se lo entregó, una elegante memoria negra.
Less than, ¿qué es esto? Greater than, preguntó Charlotte. El seguro te sa, el audio complete de aquella reunión de hace un mes. Ya sabes, aquella la que Mark se jactó ante ese proveedor fuera de horario del stand le secuelar. La presentación gratarán por sí. Alguna vez intenta volver a por toda. Charlo miró fiamente, se lo cerró la mandíbula. Luego sonrió lenta y segura. Puede que nunca los hiciste, dijo, pero me alejo de que te exista. Metió la memoria en su cajón, en el fondo, donde quedaría escondida detrás de otras cosas. No era una erga, era un recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había superado y de lo que nunca volvería. Pásate en un rozotón esa noche. Salió la sol, se hundía bajo el bojosonte, pintando las ventanas de dorado. Salió la serra con los tacones hacia un clic con tranquila confianza. Su reflejo en las puertas de Cristo la sella como una sombra a la que no temía. Número A3. No lo necesitaba, porque su nombre estaba en la palabra, porque su voz había sido escuchada, porque Charlotte Straldin transbrillante, el implacable, hallar escrito el final, y esta vez era el suyo.